Era 1965. La televisión estadounidense estaba a punto de presentarle al mundo uno de los personajes más icónicos de su historia, una genio rubia, pícara y poderosa, encerrada en una botella durante 2000 años, y liberada por un astronauta que jamás imaginó lo que se le venía encima. I Dream of Jeannie llegó a las pantallas el 18 de septiembre de 1965 por la cadena NBC. Durante 5 temporadas y 139 episodios, millones de familias en todo el continente se reunían frente al televisor para ver cómo una criatura sobrenatural, con poderes sin límite, intentaba acomodarse a la vida cotidiana en Cocoa Beach, Florida, junto a un militar que habría dado cualquier cosa porque nadie descubriera su secreto. ¿Sabían que uno de los actores principales estuvo un año entero de grabaciones sin dirigirle la palabra al equipo fuera del set? ¿O que una de sus estrellas estuvo a punto de rechazar el papel que la haría legendaria porque no quería que la recordaran únicamente como la chica del traje de genio? Y que 2 actores secundarios fallecieron antes de que sus últimos episodios salieran al aire, convirtiéndose en fantasmas de la pantalla chica que el público seguía viendo semanas después de su muerte. I Dream of Jeannie fue mucho más que una comedia simpática de los 60. Detrás de cámaras hubo romances, tragedias que marcaron vidas enteras, adicciones superadas al filo de lo imposible, muertes prematuras y destinos que nadie habría podido anticipar. Algunos de estos actores cayeron en el olvido, otros se convirtieron en íconos de proporciones que nunca imaginaron, y al menos uno sigue aquí, a sus 94 años, subiendo fotos al Instagram como si el tiempo se hubiera olvidado de él. Hoy los vamos a conocer a todos, uno por uno. No se despeguen de la pantalla. Bajo el número 1 tenemos a Hayden Rourke en el papel del Dr. Alfred Bellows. El Dr. Bellows. El nombre ya lo dice todo. Un psiquiatra de la NASA que pasó 5 temporadas completamente convencido de que el mayor Tony Nelson estaba loco de remate. Semana tras semana intentaba descubrir qué demonios ocurría a su alrededor, en aquella base militar de la Fuerza Aérea en Florida. Y semana tras semana terminaba él mismo pareciendo el perturbado. Era el blanco favorito de las bromas, el escéptico que nunca podía ganar, y el personaje secundario que en muchos episodios robaba por completo la escena sin apenas proponérselo. Hayden Rourke nació el 23 de octubre de 1910 en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de una actriz de escena y pantalla llamada Margaret Hayden Rourke. Y la conexión con el teatro era tan profunda en su familia que él ni siquiera usó su propio nombre para actuar. Adoptó el apellido de soltera de su madre como nombre artístico. Estudió en la American Academy of Dramatic Arts y comenzó su carrera teatral en los años 30 con la Hamden Theatrical Company. Era un veterano del escenario, alguien que había pasado décadas construyendo su oficio con paciencia y rigor antes de que la televisión lo catapultara a la fama nacional. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Rourke se alistó en el ejército de los Estados Unidos, no en combate, sino en el frente cultural. Fue parte del legendario espectáculo This is the Army, producido con canciones de Irving Berlin, que recorrió Broadway, cruzó el Atlántico y llegó al cine protagonizado por el mismísimo Ronald Reagan. Rourke apareció en la película, aunque sin crédito en pantalla. Fue su debut cinematográfico, austero pero simbólico. Tenía 54 años cuando empezó a grabar I Dream of Jeannie en 1965. Para entonces, ya había acumulado apariciones en más de 50 películas, incluyendo An American in Paris de 1951 y Pillow Talk de 1959, además de decenas de programas de televisión, incluyendo Yo Amo a Lucy, La Dimensión Desconocida y Perry Mason. Pero fue el Dr. Bellows quien lo ancló en la memoria colectiva de millones de espectadores. Apareció en 129 de los 139 episodios de la serie. Casi nunca faltaba. Era la columna vertebral del conflicto cómico de la serie. Sin alguien que intentara descubrir el secreto de Jeannie, no había tensión, y Rourke lo hacía con una precisión teatral impecable. Lo que muy pocos sabían durante la emisión de la serie es que Hayden Rourke llevaba una vida privada que la época no le permitía mostrar públicamente. Era gay y llevaba décadas compartiendo su vida con su compañero Justus Addis, director y productor teatral, con quien se había conocido en 1953.
rodando una película de ciencia ficción llamada Project Moonbase. Addis llegó a dirigir varios episodios de programas en los que Rourke actuaba. Convivieron durante 40 años en Studio City, California, rodeados de perros, trabajando juntos cuando podían, construyendo una vida que el Hollywood de aquella época exigía mantener en silencio. Fue Barbara Eden quien lo reveló al mundo en su autobiografía de 2011, describiéndolo como alguien descaradamente gay que vivía abiertamente con su pareja. Fue una declaración de respeto y afecto, tardía en el tiempo pero genuina en el corazón. Rourke reprisó su papel del Dr. Bellows en la película de televisión I Dream of Jeannie, 15 Years Later, en 1985. Fue su última aparición en pantalla. Durante los primeros años de los 80 volvió al teatro. Actuó en San Petersburgo, Florida, y en San Luis, Missouri. Seguía siendo el mismo actor de escena que había sido siempre, fiel a sus raíces. Hayden Rourke murió el 19 de agosto de 1987 en su casa de Toluca Lake, California. Tenía 76 años. La causa fue mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. Había sobrevivido al fin de la serie por 17 años. Había vuelto a las tablas cuando su salud lo permitía, y se marchó con la dignidad serena de alguien que había pasado la vida entera perfeccionando un oficio que amaba en silencio. Bajo el número 2 tenemos a Barton McLane en el papel del General Martin Peterson. Antes de que existiera el General Schaefer, estaba el General Peterson. Era el jefe de Cocoa Beach, el superior inmediato del Mayor Nelson, el hombre que llevaba todas las insignias en el hombro y que miraba con profunda desconfianza todo lo que ocurría a su alrededor. Barton McLane interpretó este papel desde el primer episodio de la serie en 1965, apareciendo en 35 episodios a lo largo de 4 temporadas, hasta que la vida misma lo sacó del reparto de la manera más abrupta posible. Barton McLane nació el 25 de diciembre de 1902, el día de Navidad, en Columbia, Carolina del Sur. Desde joven combinó 2 pasiones aparentemente contradictorias: el fútbol americano y la actuación. Fue estrella deportiva en la Universidad Wesleyan de Connecticut, y esa misma presencia física intimidante que le ganó reconocimiento en el campo fue la que luego lo convirtió en el villano favorito de Hollywood. Estudió en la American Academy of Dramatic Arts y debutó en Broadway en 1927, interpretando al fiscal ayudante en The Trial of Mary Dugan de Bayard Belair. Durante los años 30 y 40, McLane fue uno de los actores más ocupados del sistema de estudios de Hollywood. Trabajó en más de 140 películas, y la mayoría de sus personajes eran duros como el acero, detectives corruptos, gánsteres despiadados, militares autoritarios. Compartió pantalla con Humphrey Bogart en varias ocasiones memorables. Fue el detective Dundee en El Halcón Maltés de 1941, donde intentó intimidar al Sam Spade de Bogart sin éxito, y fue el empresario corrupto que Bogart machacaba en una escena de cantina en El Tesoro de la Sierra Madre de 1948. Con Bogart tenía siempre una energía electrizante, aunque fuera para enfrentarse. También tuvo momentos más ligeros. Fue el eterno antagonista romántico de Glenda Farrell en la serie Torchy Blane de finales de los 30, 7 películas de misterio, donde él perseguía y era perseguido por la intrépida periodista de ficción. Y en The Glenn Miller Story de 1954, interpretó al general real de la Fuerza Aérea, Hap Arnold, algo que seguramente pesó en la decisión de los productores de I Dream of Jeannie de contratarlo 11 años después para otro general de la misma institución. La tragedia llegó de manera abrupta. Barton McLane murió el 1 de enero de 1969 en Santa Mónica, California, de doble neumonía. Tenía 66 años. Lo que hace su muerte particularmente impactante es el momento. 3 de los episodios en los que había actuado todavía no se habían emitido en ese momento, y el público los vio aparecer en pantalla semanas después de su fallecimiento como fantasmas televisivos. El General Peterson siguió enviando órdenes desde la pantalla mientras su intérprete ya había sido enterrado. Su personaje fue reemplazado por el General Schaefer, interpretado por Vinton Hayworth, quien, como veremos a continuación, tampoco escaparía a un destino trágico. Barton McLane tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su legado de más de 4 décadas de trabajo duro y personajes memorables lo aseguró para la posteridad.
Bajo el número 3 tenemos a Vinton Hayworth, en el papel del General Winfield Schaeffer. El General Schaeffer fue el sucesor del General Peterson. Llegó a la pantalla en la cuarta temporada para continuar la tradición de los superiores militares completamente desconcertados por el comportamiento del mayor Nelson. Vinton Hayworth interpretó este papel durante las temporadas 4 y 5 de la serie, siendo el último actor en ocupar ese puesto de mando ficticio. Y como su predecesor, terminaría saliendo de escena de la manera más dramática posible. Vinton Hayworth nació el 4 de junio de 1906 en Washington, D.C., en una familia profundamente ligada al mundo del espectáculo. Desde joven demostró una versatilidad poco común. Fue uno de los pioneros de la radio americana en los años 20, primero en Washington, luego en Nueva York y finalmente en Chicago, donde su voz se convirtió en familiar para miles de oyentes que nunca vieron su cara. Tenía ese tipo de presencia que no necesitaba de lo visual para existir. Apareció en más de 90 películas a lo largo de su carrera y fue también cofundador de la AFRA, más tarde convertida en AFTRA, la organización sindical que representa a los actores de radio y televisión en los Estados Unidos, de la cual llegó a ser presidente entre 1951 y 1954. Era, en suma, un hombre que había construido el mundo en el que vivía. Lo que pocos conocen de Vinton Hayworth es que su árbol familiar era un directorio de la historia dorada del cine americano. Era tío biológico de la legendaria Rita Hayworth, la diosa de la pantalla de los 40, y a través de su matrimonio con la actriz Jean Owens, cuya hermana Leila era la madre de Ginger Rogers, también era tío político de la reina del tap. En las reuniones familiares de los Hayworth, la conversación sobre el negocio debía de ser bastante extraordinaria. Hayworth tenía 62 años cuando comenzó a aparecer en I Dream of Jeannie en 1968. Era un veterano curtido que llegó a sustituir a un colega fallecido y que lo hizo con toda la profesionalidad que su trayectoria exigía. El destino de Vinton Hayworth tiene algo de poéticamente cruel, casi cinematográfico en su timing. Murió de un ataque al corazón el 21 de mayo de 1970. Tenía 63 años. Pero lo que convierte su muerte en algo verdaderamente perturbador es la fecha exacta. Murió 5 días antes de que se emitiera el último episodio de I Dream of Jeannie. Al igual que su predecesor Barton MacLane, vio cómo sus últimas escenas llegaban a la pantalla de manera póstuma. 2 generales de ficción, 2 actores reales. Bajo el número 4 tenemos a Emmeline Henry en el papel de Amanda Bellows. Si el Dr. Bellows era el escéptico oficial de la NASA, Amanda Bellows era su contraparte doméstica, la esposa aficionada a la psicología de salón, siempre dispuesta a interpretar los comportamientos ajenos con terminología médica prestada de su marido y siempre terminando en situaciones tan absurdas como las del propio Alfred. Era un personaje que Emmeline Henry convirtió en algo mucho más rico de lo que el guión sugería sobre el papel. Amanda no era simplemente la mujer del doctor, era ambiciosa, chismosa con estilo, y tenía una habilidad natural para estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Emmeline Henry nació el 1 de noviembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania. Desde adolescente quiso ser cantante, no actriz. Actuó en estaciones de radio locales en su ciudad natal, soñando con los grandes escenarios del mundo. Cuando llegó a Hollywood a principios de los 50, entró por la puerta de los musicales, trabajando en el coro de varias producciones en las que su voz era funcional, pero no excepcional. Fue entonces cuando los productores empezaron a notar algo que ella misma tardó en aceptar. Sus habilidades cómicas eran infinitamente superiores a su voz. No era exactamente lo que había planeado al salir de Filadelfia, pero fue la revelación que cambió el rumbo completo de su vida. Un detalle fascinante que muy pocos conocen. Emmeline Henry estuvo a punto de interpretar a Ginger en Gilligan's Island, la otra gran comedia de fantasía de los 60. Rechazó el papel para hacer la serie Mickey junto a Mickey Rooney en 1964 a 1965. Una decisión que, según ella misma, admitió en entrevistas posteriores, le provocaba lo que describía como un mini ataque al corazón cada vez que pensaba en ello. No porque Mickey fuera mala, sino porque Gilligan's Island se convirtió en un fenómeno cultural que duró décadas en la memoria colectiva americana.
Henry apareció por primera vez en I Dream of Jeannie durante la primera temporada, en 1966, interpretando a una personaje secundaria llamada Myrt, sin relación con el Dr. Bellows. El creador Sidney Sheldon quedó tan satisfecho con su trabajo que la trajo de vuelta ya en la segunda temporada, esta vez como Amanda Bellows. Tenía 37 años cuando empezó a grabar en ese papel. Durante las 4 temporadas siguientes, construyó un personaje memorable que se convirtió en parte esencial del universo de la serie. También hizo una aparición en Rosemary's Baby de 1968, el perturbador clásico de terror psicológico de Roman Polanski. Era una actriz con más registros de los que la serie le permitía mostrar. Después del fin de I Dream of Jeannie en 1970, Henry siguió trabajando con regularidad. Apareció en Love American Style, en The Bob Newhart Show y en la miniserie dramática Backstairs at the White House. Su última aparición en pantalla fue en un episodio de Eight is Enough, titulado I Do, I Do, I Do, I Do, que se emitió el 19 de septiembre de 1979. 21 días después, Emmeline Henry estaba muerta. Murió el 8 de octubre de 1979 en Palm Springs, California, a causa de un tumor cerebral. Tenía apenas 50 años, una carrera brillante, un personaje genuinamente amado, una vida cortada con crueldad demasiado pronto. Bajo el número 5 tenemos a Farrah Fawcett, aparición guest en los episodios See You in Se, UBA y My Sister, The Home Wrecker, antes de Los Ángeles de Charlie, antes del bañador rojo, antes del peinado que copió media humanidad, antes de que Farrah Fawcett se convirtiera en el símbolo pop más reconocible de los años 70, apareció en 2 episodios de I Dream of Jeannie en 1969, interpretando a Tina, la cita de tenis del mayor Healy. Tenía 22 años, era literalmente una desconocida. Farrah Fawcett nació el 2 de febrero de 1947 en Corpus Christi, Texas. Creció en una familia texana de clase media y desde pequeña llamó la atención por su belleza natural. Estudió 3 años en la Universidad de Texas antes de que Hollywood llamara a su puerta. Cuando llegó a California en 1968, Screen Gems la contrató rápidamente por $350 a la semana. Era una cantidad modesta, pero era el primer pie dentro de la industria. Empezó haciendo anuncios publicitarios: dentífrico, crema de afeitar, shampoo, coches. Su cara empezaba a volverse familiar antes de que su nombre lo fuera. Sus apariciones en I Dream of Jeannie en 1969 fueron de las primeras que tuvo en una serie de televisión. Era un papel mínimo, 2 escenas aquí y allá como la chica guapa con quien Roger Healy tenía planes. No tenía diálogos sustanciales, no tenía arco narrativo, pero estaba en pantalla, aprendiendo, observando, construyendo la experiencia que todo actor principiante necesita. Nadie en el set imaginaba que esa chica texana llegaría a ser, apenas 7 años después, el rostro más famoso del planeta. En 1976, Fawcett consiguió el papel de Jill Munroe en Charlie's Angels. El resto es historia conocida. El programa se convirtió en un fenómeno instantáneo. El póster de Fawcett en bañador rojo vendió 6 millones de copias en su primer año, y su peinado con ondas fue imitado por mujeres en todo el mundo occidental. Estaba casada entonces con el actor Lee Majors, conocido por El hombre de los 6 millones de dólares. Una pareja de estrellas que parecía sacada de un cuento de hadas televisivo, pero la vida de Farrah Fawcett tuvo sombras profundas. Su relación de décadas con el actor Ryan O'Neal fue tormentosa y pública. Su hijo Redmond O'Neal tuvo graves problemas de adicción que lo llevaron repetidas veces ante la justicia, y en 2006 Fawcett recibió el diagnóstico que ninguno querría escuchar: cáncer anal. Durante 3 años luchó contra la enfermedad con una valentía y una transparencia que impactaron al mundo. Permitió que una cámara documentara su batalla, y ese material se convirtió en el documental Farrah's Story, que vieron casi 9 millones de personas en su emisión en NBC en mayo de 2009. Farrah Fawcett murió el 25 de junio de 2009 en Santa Mónica, California. Tenía 62 años.
Ryan O'Neal estaba a su lado. Esa misma tarde, la muerte de Michael Jackson monopolizó los titulares de todo el mundo, y la partida de Fawcett quedó, injustamente, en un segundo plano mediático. La mujer que había sido la más fotografiada de su época, la que había personificado la libertad y la energía de los 70, se fue sin el adiós que merecía. Pero ella había empezado aquí, en I Dream of Jeannie, con Tina, con una raqueta de tenis y 2 escenas. Bajo el número 6 tenemos a Bill Daly en el papel del mayor Roger Healy. Roger Healy era el mejor amigo de Tony Nelson, el único humano que conocía el secreto de Jeannie y que aún así seguía siendo incapaz de mantener la compostura cuando ella aparecía. Era el hombre que iba a pedir un favor y terminaba siendo el involuntario protagonista del caos más escandaloso. Cómico, torpe, eternamente sorprendido por lo inevitable, Roger Healy fue el corazón cómico de la serie, al lado de Barbara Eden, y fue también uno de los actores más trabajadores y subestimados de la televisión americana de su época. Bill Daly nació el 30 de agosto de 1927 en Des Moines, Iowa. Cuando tenía apenas 2 semanas de vida, su padre salió de casa a comprar pan y nunca volvió. Fue criado por su madre y familiares cercanos, en circunstancias modestas que le enseñaron, desde muy pequeño, que uno tiene que construir su propio camino. En 1939, su familia se mudó a Chicago, ciudad que marcaría el resto de su vida y su carrera entera. Allí empezó como músico. Tocaba el contrabajo en bandas de jazz por los clubes del medio oeste americano. Fue en esos escenarios nocturnos, entre risas del público y jam sessions que se alargaban hasta el amanecer, donde descubrió que lo suyo no era el jazz, sino hacer reír a la gente. Pasó por el ejército durante la Guerra de Corea, donde sirvió primero en una unidad de artillería y luego fue trasladado a una unidad de entretenimiento militar. Estudió teatro en el Goodman Theater de Chicago, trabajó como anunciador y director de piso para la NBC local, y comenzó a construir su carrera como comediante de stand-up en los clubes de la ciudad. Fue en esos años cuando conoció a un joven contable con aspiraciones cómicas llamado Bob Newhart, a quien Daly llegó a contratar como su propio contable personal, antes de que ambos se convirtieran en estrellas de la televisión americana. Una amistad que comenzó en los márgenes de la industria y duró toda la vida. Bill Daly tenía 37 años cuando apareció por primera vez como Roger Healy en el piloto de I Dream of Jeannie en 1965. El papel era inicialmente menor, pero Sidney Sheldon, el creador de la serie, reconoció inmediatamente el talento cómico nato de Daly y lo fue elevando hasta convertirlo en el segundo protagonista masculino. Apareció en 131 de los 139 episodios, lo cual era extraordinario considerando un detalle que casi nadie en el set conocía. Daly sufría de dislexia severa y tenía que memorizar todos sus diálogos porque leer el guión directamente era para él una tarea monumental. Lo que el público veía como fluidez natural y espontaneidad cómica era el resultado de un esfuerzo titánico que Bill Daly realizaba en silencio, sin quejarse nunca. Después de I Dream of Jeannie, Daly encadenó otro éxito inmediato y de escala comparable. Fue Howard Borden, el vecino aviador del Bob Harley de Bob Newhart, en The Bob Newhart Show, entre 1972 y 1978, 6 temporadas más, 140 episodios más, 2 series icónicas, 2 décadas consecutivas de éxito televisivo, 2 personajes adorados por el público americano. Pocos actores de carácter pueden presumir de semejante racha ininterrumpida. En sus últimas décadas, Daly se retiró a Albuquerque, Nuevo México, donde vivió durante 30 años en un apartamento de altura con vistas a las montañas Sandia. Luego se trasladó a Santa Fe, donde pasó sus últimos años junto a su hijo Patrick. La felicidad es una decisión que uno toma, repetía siempre, y él la tomó cada mañana durante 9 décadas largas. Bill Daly murió el 4 de septiembre de 2018 de causas naturales en Santa Fe, Nuevo México. Tenía 91 años. Barbara Eden lo despidió en Twitter con estas palabras: "Nuestro astronauta zany favorito se ha ido. Billy era maravilloso con quien trabajar. Era un hombre divertido y dulce que nos mantuvo a todos en vilo. Era el último del trío principal de la serie, y se fue con la misma discreción risueña con la que había vivido toda su vida". Bajo el número 7 tenemos a Larry Hagman en el papel del mayor Anthony Tony Nelson. El mayor Tony Nelson,
el astronauta de la Fuerza Aérea, que un día aterrizó en una isla desierta del Pacífico Sur, encontró una botella extraña en la playa y, al abrirla, liberó a una genio persa de 2000 años de edad, que lo besó en los labios antes de que él pudiera decir ni una palabra. Ese fue el punto de partida de una de las comedias más queridas de la historia de la televisión americana, y Larry Hagman fue el hombre que convirtió a Tony Nelson en alguien completamente creíble en su imposibilidad. Un hombre serio, responsable, al borde del colapso nervioso permanente, atrapado entre el amor y el caos. Larry Hagman nació el 21 de septiembre de 1931 en Fort Worth, Texas. Su madre era Mary Martin, la legendaria actriz de Broadway conocida por sus interpretaciones icónicas en South Pacific y Peter Pan, donde voló sobre el escenario del Majestic Theater de Nueva York durante más de 1000 representaciones. Su padre, Benjamin Hagman, era abogado y fiscal. Sus padres se divorciaron cuando Larry tenía apenas 5 años, y él pasó la mayor parte de su infancia viviendo con su abuela materna en Texas y California. Fue una infancia marcada por la ausencia del padre, la distancia de la madre ocupada con su carrera estelar y la búsqueda constante de un lugar propio en el mundo. En su juventud, Hagman se mudó a Londres para actuar en el elenco del espectáculo de su madre South Pacific en el West End. Pasó 5 años en Inglaterra, absorbiendo teatro europeo y construyendo su técnica actoral. Luego se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde produjo y dirigió programas de entretenimiento para las bases militares en el exterior. De regreso a Nueva York, hizo teatro en Broadway y Off-Broadway, antes de comenzar su carrera televisiva, a principios de los 60, en la telenovela The Edge of Night. Tenía 33 años cuando empezó a grabar I Dream of Jeannie, en 1965. Lo que muy pocos saben es que Hagman estuvo a punto de ser reemplazado durante la producción. Su comportamiento en el set era notoriamente errático, tenía estallidos de temperamento, llegaba con malos humores, y el equipo técnico nunca sabía exactamente con qué Hagman iba a reencontrarse ese día. Sus compañeros Bill Daly y Barbara Eden lo cubrían y lo defendían públicamente. Sabían que el problema tenía raíces más profundas, posiblemente relacionadas con su consumo de alcohol y su experimentación con sustancias en aquella época turbulenta. Los ejecutivos de la NBC lo amaban demasiado como actor para arriesgarse a sustituirlo, y la serie continuó. Después de I Dream of Jeannie, Hagman protagonizó 2 series más que fracasaron en sintonía. Pero en 1978, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Eligió interpretar a J.R. Ewing en Dallas. Su esposa Madge le había aconsejado que aceptara el papel cuando él dudaba. Fue el mejor consejo que nadie le dio nunca. J.R. Ewing se convirtió en uno de los villanos más icónicos de la historia de la televisión mundial. El episodio ¿Quién disparó a J.R.? de 1980 fue el segundo programa más visto en la historia de la televisión americana hasta ese momento. Larry Hagman pasó de simpático astronauta confundido a magnate petrolero, despiadado y encantador que el mundo entero amaba odiar. Pero sí había pasado. Larry Hagman murió el 23 de noviembre de 2012 en Dallas, Texas, de complicaciones derivadas de leucemia mieloide aguda. Tenía 81 años. Llevaba casado 58 años con su esposa Madge Axelson, su compañera sueca desde los años 50. Linda Gray, su compañera de Dallas. Estaba a su lado cuando falleció y lo describió como el flautista de Hamelín de la vida, que traía alegría a todos los que conocía. Sus cenizas fueron esparcidas en el rancho South Fork de Parker, Texas, el escenario de sus mayores triunfos televisivos. Fue enterrado, en cierta forma, como J.R. Ewing, y quizás eso fue exactamente lo que él habría querido. Bajo el número 8 tenemos a Barbara Eden en el papel de Jeannie, y así llegamos a ella. La mujer que durante 5 temporadas parpadeó, cruzó los brazos sobre el pecho y convirtió cada episodio en algo completamente mágico. La que vivía en una botella dorada y rosa, vestida con pantalones de harén y un traje de genio, que los sensores de televisión vigilaban con lupa para asegurarse de que, bajo ninguna circunstancia y en ningún ángulo de cámara, se viera su ombligo. Sí, eso era lo más escandaloso que la televisión americana podía tolerar en 1965. Barbara Eden nació el 23 de agosto de 1931 en Tucson, Arizona. Desde pequeña amó el canto y la actuación,
y estudió en el Conservatorio de Música de San Francisco. Ganó concursos de belleza en la secundaria, pero lo que realmente buscaba no era el reconocimiento de su físico, sino el escenario. A principios de los 50 llegó a Hollywood y comenzó con pequeños papeles en series como I Love Lucy y The Johnny Carson Show. En 1960 debutó en el cine junto a Elvis Presley en Flaming Star, una película de western que demostró que tenía más que ofrecer que su aspecto. Tenía talento genuino, carisma contagioso y una capacidad para la comedia física que muy pocas actrices de la época podían igualar. Cuando le ofrecieron el papel de Jeannie, Eden dudó. No quería ser recordada exclusivamente como la chica del traje de genio, la belleza exótica en pantalones bombachos de un programa de fantasía. Quería papeles de más peso, más dimensión, más complejidad. Pero algo en el proyecto la convenció. Tal vez fue la posibilidad de hacer comedia física en serio. Tal vez fue el instinto que le susurró que ese personaje tenía algo completamente especial. Sea lo que fuera, aceptó, y se convirtió en Jeannie para siempre. La vida privada de Barbara Eden no siempre fue tan colorida y alegre como la pantalla sugería. Estuvo casada con el actor Michael Ansara, quien incluso apareció en varios episodios de I Dream of Jeannie, interpretando al Blue Jean, el genio que originalmente encarceló a Jeannie en la botella hacía 2 milenios. Era el marido real interpretando al villano de la ficción de su esposa, una ironía que el público desconocía. Se divorciaron en 1974, tras 18 años de matrimonio, y varios años después, en 2001, llegó el golpe que Barbara Eden describe como el más devastador de su vida. Su hijo, Matthew Ansara, de 35 años, murió de sobredosis de heroína, una herida que, según ha dicho en múltiples entrevistas con el paso de los años, nunca sana completamente, y que aprendió a llevar con una dignidad que pocas personas hubieran podido mantener. Eden se casó 2 veces más después de Ansara, con el productor Charles Donald Fegert en 1977, matrimonio que tampoco prosperó, y finalmente con el arquitecto y promotor inmobiliario John Acholz en enero de 1991, un matrimonio que continúa hasta el día de hoy, más de 35 años después. En 2026, Barbara Eden tiene 94 años y aún conduce su propio automóvil, sigue haciendo apariciones públicas, firmando autógrafos en convenciones, viajando por el país y fuera de él. Hace poco estuvo en España para un evento benéfico a favor de personas mayores. En abril de 2026 publicó en Instagram una foto con su marido John, ambos con orejas de conejo para celebrar la Pascua, y los comentarios estallaron. La gente no podía creer que esa mujer radiante, con el cabello rubio y la sonrisa absolutamente intacta, tuviera 94 años. Puede que Jeannie fuera una genio de ficción que vivía en una botella de Jim Beam pintada de morado y dorado, pero Barbara Eden parece haber encontrado, en la vida real, el secreto de la inmortalidad. Barbara Eden, Jeannie. Cierra nuestro repaso, como merece la protagonista absoluta de esta historia. Si este video te trajo recuerdos de la infancia, si aprendiste algo que genuinamente no sabías, si descubriste una historia que te sorprendió o te emocionó, déjalo en los comentarios. Cuéntanos qué personaje era tu favorito, qué dato te impactó más, qué actor o actriz quieres que exploremos la próxima vez.